Y quisimos hacer la plática tendiente a la resolución de problemas. Entonces, como yo soy neurólogo clínico y lo que quería hablarles es sobre medicina y sobre cómo esta herramienta puede ser útil para la medicina, pues quiero partir respecto a cómo se obtiene conocimiento de la medicina. La plática me gustaría que estuviera dirigida a tratar de hablar de la inteligencia artificial como una herramienta para clasificar las manifestaciones de las enfermedades cerebrales. Y tratando de llevar el concepto adelante, voy a utilizar el ejemplo de la enfermedad de Parkinson como una de las posibilidades de procesamiento que existen, uno de los elementos de obtención de datos de los cuales a los cuales podríamos caracterizar. Bueno, en primer lugar, cuando uno empieza a estudiar medicina, dicen que un estudiante de medicina tiene que ser una persona que lea muchos libros. Y luego sucede lo siguiente, uno en el vértigo de leer muchos libros cree que sabe y empieza a discutir y empieza a decir, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Pero cuál fue el marco metodológico? ¿Pero cuál fue la pregunta verdadera? ¿Y fueron los resultados verdaderamente válidos? Y el marco teórico de cómo llevamos la medicina poco a poco se va volviendo un marco un poco carente de una esencia. Entonces parece que en la medicina hay dos cosas. Una cosa que es el conocimiento formal, lo que aquí le estoy llamando la información proveniente de libros, y otra cosa que es lo que no viene en los libros, una especie de esencia de lo que es estar trabajando con personas. En la medicina uno aprende varias cosas sobre el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene toda clase de aditamentos impresionantes. Tiene bombas, tiene palancas, tiene arquitectura, tiene electricidad, tiene cientos de elementos en la sangre. Y parte de lo que a mí, desde mi perspectiva muy personal, me ha llamado mucho la atención es que tiene muchas neuronas. Ahora, si ustedes saben, bueno, parte del descubrimiento importante de 2005 respecto al aprendizaje profundo tuvo que ver con la imitación de la manera en cual las neuronas o el cerebro aprende, que básicamente tiene que ver con aglomerarse y que las neuronas que disparan juntas se cablean juntas. Hay estimaciones respecto a cuántas neuronas puede haber en el cerebro humano. Me aprendí el número como 9 por 10 a la 9. Y es un número que realmente es inconcebible. Y si lo llevamos al número de conexiones que tienen estas neuronas, dicen 1.5 por 10 a la 14, el juego se vuelve aún más inconcebible. En esta máquina que tiene el problema de la inteligencia resuelto. Porque, bueno, si me lo permiten, yo pienso que el cerebro es un modelo relevante de inteligencia. Ahora, pensemos en cómo se organiza el cuerpo humano y cómo se organiza el cuerpo humano en el cerebro. No sé si alguien de ustedes había visto este diagrama previamente, a mí me encanta. Es un diagrama que muestra el cuerpo humano, ¿no? Parece que está en la playa, está acostado y su cuerpo no parece nada relevante, ¿no? El tamaño es bastante normal, vamos al hombro, pero luego sale una manota, ¿sí? Este es un homúnculo sensitivo. Un homúnculo sensitivo representa cómo se agregan las neuronas para el control para el procesamiento de la sensibilidad. En el caso del homúnculo sensitivo humano, es punto a punto, igual que la sensibilidad de todo el cuerpo, pero en las partes donde es más importante sentir, es grandote. Y fíjense cómo también es grandote en la cara. Eso quiere decir que probablemente una parte importante de la concentración de sensibilidad del cuerpo humano se encuentra en la mano y en la cara. Razonable. Ahora pensemos que esto lo llevamos a un hombre de carne y hueso con estas proporciones. ¿Qué les parece? ¿Unas manotas? ¿Una carota? Y existen otras partes desproporcionadas también. Algo que llama la atención de esto es que lleva a la idea, ¿sí? Tantas neuronas va a haber como importante sea el procesamiento del área. Y las neuronas, como son tantas, se van a ir agregando más o menos con la forma del cuerpo, pero en una proporción perdida, ¿sí? Mucho más relevante con la función de la mano
que propiamente con la forma de la mano. Esto es muy relevante. Estas dos estructuras que yo les mostré son homúnculos sensitivos. Ahora traslémoslo al movimiento. El cuerpo humano se encuentra distribuido de la misma manera, desproporcionadamente, en el movimiento. Es decir, el área de la mano tiene mucho más tamaño que el área del pie. Tiene sentido. Ahora pensemos en cómo funcionamos los seres humanos. Los seres humanos trabajamos, utilizamos herramientas, como ya dijeron quienes vinieron antes que yo, y cada vez estas herramientas se vuelven más complicadas. Y probablemente la capacidad de utilizar herramientas sea uno de los rasgos más importantes que tenemos como especie, lejos de otras variedades de conductas que exhibimos. El utilizar implementos como herramientas tiene que ver con una organización de este mismo homúnculo motor. Es decir, si yo quiero tomar un vaso de agua, entonces las neuronas que tienen que ver con el codo, el antebrazo, la muñeca, la mano, van a desarrollar una relación en conjunto. Si yo quiero utilizar unas tijeras, es decir, abrir la mano, utilizar mi índice y pulgar y cerrar la mano, las neuronas que tienen que ver con el índice y el pulgar van a tener que estar relacionadas. Es decir, hay una identidad del movimiento dentro del cerebro que también es automatizada. Es decir, ustedes pueden imaginar que hay un basúnculo, un tijerúnculo, un cucharúnculo. Y lo interesante de esto es que quizás no nos damos la relevancia y parece hasta chiste, pero ¿vieran qué problema es comer sin un cucharúnculo? O vean qué problema debe de ser beber agua sin poder manipular un vaso, un basúnculo. Y lo peor de todo es que hay enfermedades que se dedican a afectar esto. Curiosamente, hay enfermedades que atacan la automatización del movimiento humano, la base intrínseca de cómo aprendemos y de cómo nos comportamos. Por ejemplo, y yo quería platicarles sobre la enfermedad de Parkinson, que sin ahondar respecto a la naturaleza de la enfermedad, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más importante y ataca el movimiento. En realidad, el Parkinson es una pérdida de la automatización del cuerpo humano. La definición clásica es que la persona va perdiendo la riqueza del movimiento, se hace pobre en movimiento. Y como una cosa que es el conocimiento esencial de las cosas, realmente no se puede describir tan fácilmente cómo se ve una persona empobrecida de movimiento. De suerte que por mucho tiempo ha sido labor de un neurólogo experto reconocer la pobreza del movimiento y los déficits en la automatización del cuerpo para diagnosticar esta enfermedad. Déjenme, trato de ahondar un poco cómo la automatización tiene algo que ver con esto. Entonces pensemos en el temblor de la enfermedad de Parkinson, que dicen que es un temblor en cuentamonedas, que es en reposo. Es decir, la mano debería estar quieta, pero el automatismo se le sale, como si estuviera teniendo unas chispas de más. Entonces empieza a temblar la mano. Pero esto, solo el 80% de los pacientes con enfermedad de Parkinson presentan temblor, pero casi el 100% presentan lentitud y pobreza de movimiento. Lentitud que les afecta a sus basúnculos, cucharúnculos, y que progresivamente los va discapacitando, en el sentido de que de esta misma manera que el movimiento tiene identidades, el trabajar, el hacer ejercicio, el convivir con las personas, tiene todo que ver con cómo nos estamos moviendo y con cómo estamos respondiendo al ambiente. Aquí el punto clave es que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad de la automatización. Podríamos hacer un marco teórico en el cual la enfermedad de Parkinson la viéramos así. Y podríamos también decir, bueno, entonces si ya hay métodos para automatizar, estos métodos nos permitirían de alguna manera desbaratar esta madeja de espaguetis que es la enfermedad de Parkinson. ¿Será que a partir de múltiples pacientes con enfermedad de Parkinson, una computadora puede aprender cómo se ve la enfermedad? ¿Sería que una red convolutiva puede filtrar y consolidar la identidad del movimiento en una enfermedad que habitualmente ha sido dominio del especialista y de una persona experta? Entonces, pensemos en esto.
Tenemos un neurólogo experto que lo que tiene es una corteza cerebral que tiene grabada la identidad de la pobreza de movimiento. Prácticamente puede ver a alguien por la calle y decir, ese tiene Parkinson. Esta es la identidad de alguien que sabe sobre la enfermedad y que lo ha obtenido a partir de la experiencia humana, cosa que no viene en los libros. Es difícil de describir. Ahora pensemos en la era en la que vivimos y lo que estamos discutiendo el día de hoy. Este editorial de una importante revista de ciencia está hablando acerca de las novedades en diagnóstico mediante técnicas de inteligencia artificial, particularmente en términos de reconocimiento de imágenes. Por ejemplo, existe como un patólogo ve cortes de laminilla en el microscopio y dice, este es un tumor o este no es un tumor. En este caso, las computadoras en este momento pueden ver microfotografías de cáncer de mama y distinguirlas al nivel que un patólogo experto, al menos los casos estándar, de laminillas de mama normal. Hay un patólogo codificado en una red neural. También ha sucedido para las retinas. Las retinas hay agentes de inteligencia artificial que pueden reconocer la enfermedad cardiovascular en las retinas. Hay agentes de inteligencia artificial que pueden diagnosticar lunares malignos. O sea, un dermatólogo digital, figúrense. Entonces, ¿qué significa esto para la medicina? Llama mucho la atención. En este momento, lo que existe o de lo que yo conozco es que las fotografías pueden ser utilizadas como elementos de evaluación. Pero yo les estoy hablando de una enfermedad del movimiento. Entonces, el problema no es estático, el problema se está moviendo. Esta es un sistema de estimación de pose abierto que está calculando dónde se encuentran los puntos en los cuales se está moviendo la persona en el video. El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson se hace mediante interpretación del video. Lo que representa este tipo de procesamiento, que es un procesamiento de video bidimensional, esto es video que se tomó con un teléfono ordinario, está representando las articulaciones y cómo se están moviendo los dedos a través de estimaciones sobre el color del video y sobre distintos factores del video. Y esta información en este momento no está siendo procesada. Imaginen ustedes que esta información fuera catalogada y entonces agrupada en términos de salud de enfermedad. De la misma manera que una computadora puede discernir entre laminillas de tumores y de mama normal, o entre lunares y melanoma maligno, o entre personas con enfermedad cardiovascular y personas sanas. Es francamente fascinante qué es lo que podría suceder a partir de lo que estamos viendo estos últimos días. ¿Y qué implicaría? Implicaría que no habría que tener necesidad de tantos expertos, o más bien tendríamos inmediatamente un grupo enorme de expertos que podrían diagnosticar un grupo de enfermedades que antes tomaba años educar a un especialista para poder hacer eso. ¿Y esto qué podría llevarnos? Pues podría llevarnos un diagnóstico estandarizado, en el sentido de que no tendríamos necesidad de tener puntos de discordancia respecto a qué tan grave o qué tan poco grave está la enfermedad. Tendríamos un número. Sería repetible, sería barato, sería como tomarse una prueba de la glucosa. Yo pienso que en el futuro esto se puede extender a otro tipo de enfermedades neurológicas, como pueden ser enfermedades como la enfermedad vascular cerebral, otros trastornos del movimiento, y posiblemente, dado que el cerebro es solo uno, incluso las enfermedades psiquiátricas. Parece muy relevante para este momento en la historia el entender cuál es el papel futuro que tendrá la inteligencia artificial en la medicina. Muchas gracias por su atención.